Buenos días, queridos estudiantes. Hoy comenzamos la cuarta cápsula de historia dedicada a primero medio. Por lo tanto, estamos en la ficha número 4 y el objetivo de hoy día es que usted pueda comprender las revoluciones liberales del siglo XIX. Por lo tanto, el tema de hoy es en la época de las revoluciones, o también conocida como las revoluciones liberales, que van a ser la revolución de 1820, de 1830 y de 1848. Aquí es importante, de cierta forma, hacer un recorrido y que ustedes vuelvan a repensar lo que trabajaron a finales del año pasado y a principios de este año. En primer lugar, que se vivió un proceso de revolución que parte con este movimiento de la Ilustración, que cuando hablamos del liberalismo político dijimos que la base del liberalismo político era el movimiento de la Ilustración, y que luego nos viene a decir que necesitamos, de cierta forma, cambiar la mentalidad. Y de ahí se vive la Revolución Francesa, que nosotros también vimos. Y dentro de la última etapa de la Revolución Francesa asumía el cargo Napoleón Bonaparte, que se transformaba en emperador y que de cierta forma buscaba el dominio de Europa. Y que eso nos llevó a nosotros, como colonia del Imperio Español, a tener la opción de independizarnos al tomar a él prisionero al rey español. Sin embargo, cuando Napoleón Bonaparte pierde el poder y por ejemplo, el monarca español asume su cargo, que para nosotros va a ser el periodo de la Reconquista Española, los países y las distintas naciones en el mundo ya de cierta forma habían descubierto un poco qué significaba vivir en un sistema liberal o en un sistema distinto al que le había impuesto el antiguo régimen con la monarquía absoluta. Entonces, a la caída de Napoleón Bonaparte, los distintos reyes generan un congreso de Viena en donde van a estipular la forma para seguir manteniendo el control y el dominio de los territorios. Pensemos, si ustedes fueran reyes, ¿ustedes permitirían que un grupo de personas les quisiera quitar su poder, les quisiera quitar su riqueza? Claramente no. Entonces los reyes, para poder evitar que les quitaran esa riqueza y que le quitaran ese poder, crean este Congreso de Viena en donde unifican ideas y establecen la imposición que se mantengan estos regímenes absolutistas. Pero como dije anteriormente, la población, las distintas naciones ya habían descubierto un poco esta ideología liberal, este pensamiento liberal, y a más de alguno le había gustado. Entonces, a partir de eso, como respuesta al Congreso de Viena y como respuesta a los monarcas absolutos, van a venir estas revoluciones liberales, que para algunos no es más y otra cosa que el camino que debía seguir la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa fue el primer asalto, la Revolución de 1820 será el segundo, la de 1830 será el tercero y la de 1848 será el cuarto. El punto es que debemos comprender que en palabras, en manera de síntesis, las revoluciones liberales van a venir a enfrentar el concepto de la monarquía versus el concepto de la república que imponía el modelo liberal y luego el de las democracias. Ahora bien, la revolución de 1820 son revoluciones que se van dando en distintos territorios de forma bastante simultánea. Ahí vamos a tener a España que va a ser antiabsolutista, o sea, que el pueblo español se va a levantar contra su monarca. La América española, que va a ser de una connotación nacionalista, o sea, las naciones americanas van a querer independizarse de la corona española, como por ejemplo Chile, que lo vimos y que termina este proceso en 1823, Portugal, Grecia y Francia. ¿Ya? A partir de esta santa alianza que se creó por el Congreso de Viena, lamentablemente el avance de estas revoluciones no fue muy efectivo.
¿ya? Porque, por ejemplo, en el conflicto en el cual Nápoles, ya que estaba dentro del territorio que nosotros conocemos como italiano, pero que tenía un fuerte control Austria a partir de los pactos de la Santa Alianza, interviene y limita el poder de lograr sus objetivos por parte de Nápoles. Por otro lado, el Congreso de Verona va a venir a efectuar lo mismo con Francia, que interviene en el sitio y el desarrollo de la revolución en España, con el fin de controlar. Por lo tanto, España e Italia van a venir a ser controlados por esta Santa Alianza ligada al Congreso de Viena. Otro otro proceso se va a dar en el Imperio Turco, otomano, que venía controlando hace décadas, hace siglos, toda la zona de la Europa Oriental, Oriente Medio, en donde estaba Constantinopla en la antigüedad, ¿ya? Y dentro de esos procesos se va a vivir el nacionalismo de Grecia. Ya en unas próximas cápsulas vamos a estudiar a fondo lo que es el nacionalismo y cómo el nacionalismo puede generar movimientos de unificación, ya como también puede elaborar movimientos de separación. Y en el caso de Grecia va a ser un movimiento de separación porque Grecia como nación no se va a sentir parte del Imperio Turco Otomano y va a buscar su independencia, va a buscar desligarse políticamente, culturalmente y socialmente del Imperio Turco, ¿ya? Y por otro lado, prácticamente todas las colonias españolas en América se van a ver independizados ya a fines de la década del 20 del siglo XIX, permitiendo el nacimiento de estos nuevos estados y de estas nuevas naciones. Y que de hecho en la próxima cápsula que trabajaremos vamos a ver cómo el liberalismo y estas revoluciones van a impactar en la formación de los nuevos estados latinoamericanos. Luego tenemos la Revolución de 1830, en donde participaron también, no es que todos los países hagan una revolución en conjunto, sino que son estallidos revolucionarios en distintas partes en tiempos casi simultáneos. Tenemos Francia, Prusia, Bélgica, estados italianos, Portugal y España. Quizá el más importante en este periodo revolucionario es el de Francia, en donde asume el poder el rey francés Carlos X, y Carlos X tenía una mirada bastante absolutista del poder y por lo tanto él decide disolver el Parlamento. Si nosotros recordamos, el liberalismo nos dice que el Parlamento es una forma de participación y de representación de los ciudadanos. Entonces, para Carlos X, como era absolutista, lo eliminó. Y de ahí viene una revolución de julio, en donde el pueblo francés derrota al ejército francés y se nombra un nuevo rey que viene de la dinastía de los Orleans, que es un rey burgués. Que cuando hablamos de la burguesía y estamos hablando de los comerciantes, es un rey que viene con una mirada más liberal. Y él va a establecer un liberalismo doctrinario y un socialismo ligado a Blanqui como ideólogo. Ahora, también tenemos dentro de este proceso, están los Países Bajos, que está Holanda, Bélgica y Suiza. En este caso, Bélgica también logra separarse de Holanda y crear su propia nación, se independiza, y Suiza genera un sistema federal. Y dentro de otras revoluciones que van a ser reprimidas, que no van a lograr su objetivo, van a ser la de Alemania, Italia nuevamente callada por Austria y Polonia esta vez va a ser callada por Rusia. Y pasamos al último periodo revolucionario de 1848, en donde van a participar Francia, los estados italianos, los estados alemanes y Austria. Es importante decir que se habla de estados italianos y estados alemanes porque ellos eran ciudades-estados independientes políticamente, no eran la Alemania o la Italia que nosotros conocemos hoy día unificada, sino que más adelante vamos a trabajar el tema de la unificación de Italia y de Alemania. Esta revolución ya tiene que ver más
más netamente con el tema del liberalismo. ¿Por qué? Porque es producto de la expansión de la revolución industrial, de un nuevo modelo económico ligado al capitalismo, ligado a la actividad privada, ligado a la libertad de comercio, que son principios del liberalismo político y del liberalismo económico. Ya va a aparecer y se va a expandir el proletariado. El proletariado es el obrero que trabaja en la industria. A él se le denomina proletario. Y no va a afectar a los países más retrasados económicamente de esa época, como por ejemplo Rusia o España. Rusia y España no vivieron la revolución industrial como el resto de los países europeos. Entonces ellos no van a incorporarse en este proceso revolucionario. Sumado a la expansión de la revolución industrial, va a venir que en 1845 y 1846 va a venir una profunda crisis agraria, malas cosechas, mal clima, lo que va a afectar la producción agrícola y por lo tanto la alimentación de las personas. Y todos sabemos que cuando hay hambre hay conflicto. Y va por lo tanto a tener una rápida expansión y se va a expandir por Francia, por Austria, por Italia y por Alemania. En Francia se va a establecer la Segunda República con un liberalismo mucho más radical. Recordemos que la Primera República está inserta dentro de la Revolución Francesa. Y se va a establecer una ruptura entre la burguesía y el proletariado. Y es algo bastante lógico, porque la burguesía van a ser los que van a controlar los mecanismos de producción, van a ser los dueños de las empresas versus el proletariado, que va a ser el trabajador asalariado. En Austria evoluciona a formas más constitucionales con el objetivo de lograr una constitución, lograr un avance dentro de estos principios del liberalismo y sofocar las revoluciones en Praga e Italia. En Italia también se va a dar un movimiento constitucionalista. Recordemos que para los liberales es esencial que las leyes estén escritas y que el Estado se regule por una constitución. Ya se establece la república en Italia y Austria interviene y repone la monarquía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuando dije que es un enfrentamiento entre la monarquía y la república, es porque constantemente las monarquías van a lograr sustituirse. Y Alemania, por la búsqueda de la unificación, el Parlamento crea una constitución pero luego Prusia disuelve ese Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Que al final estas revoluciones lo que nos demuestran es un conflicto entre el antiguo régimen y los sistemas monárquicos que buscan seguir prevaleciendo, ya a lo mejor hacer monarquías parlamentarias, monarquías liberales, pero aún así quieren seguir prevaleciendo versus estas repúblicas y que pronto van a ser denominadas repúblicas democráticas, que no van a tener otra cosa que buscar la participación y la aplicación de forma concreta de los modelos liberales. Las monarquías y los imperios van a seguir de cierta forma luchando por este poder hasta la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial se van a acabar este modelo de imperios, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, a partir de esto, la actividad de ustedes explica por qué los procesos revolucionarios del siglo XIX son considerados liberales. Fundamenta tu respuesta. Bueno, a partir de todo lo expuesto anteriormente, nosotros podemos comprender que hay ciertos principios que son liberales que los cuales se están enfrentando. Primero, el concepto de establecer repúblicas, ¿ya? Porque en las repúblicas los que dirigen el Estado son personas elegidas por el voto ciudadano, ¿ya? Por el voto de cada integrante. Y por otro lado, tenemos el tema de que son antiabsolutistas, porque recordemos que el liberalismo está en contra de las monarquías absolutas y el antiguo régimen. También tenemos que recordar que son nacionalistas, o sea, que buscan defender los valores propios de cada nación, y de cierta forma eso demuestra un sentimiento también bastante individualista. Yo pertenezco a esta nación y defiendo esta nación, pero no la tuya. Entonces, el tema de la participación, el tema de la revuelta, el tema de la opinión, todos esos son principios liberales que se pueden observar en esta revolución. A partir de esto, usted va a tener que desarrollar una línea de tiempo. La línea de tiempo la puede hacer en una hoja de blog, en una hoja de cuadernillo o en la propia hoja de su cuaderno, en la cual usted me va a dividir en las 3 revoluciones.
1820, 1830, 1848 y a partir de eso usted me va a identificar 5 hechos por cada revolución. Puede colocar un hecho de Francia, un hecho de España, un hecho de Italia, un hecho de Grecia, pero tienen que ser cronológicamente. Recuerde que debe ser desde el más antiguo al más cercano y que lo diferencie con un color por cada revolución. Por ejemplo, la de 1820 la voy a hacer azul, la de 1830 la voy a hacer verde, la de 1848 la voy a hacer amarilla, por ejemplo, para diferenciarlo. Y luego va a tener que leer los documentos de la página 82 y de la página 83 de su libro de historia. Leer los documentos porque el documento, o sea, va a tener que leer el documento 20, 21 y 25 y va a tener que observar el documento 22, que es un mapa de las revoluciones, el 23, que es una fuente iconográfica, y el 24, que también es una fuente iconográfica, y deberá responder las 3 preguntas dadas en la actividad. Claramente, en la pregunta número 1 no debe compartirla con su compañero porque estamos en teletrabajo. Muchos cariños, que se encuentren muy bien y ante cualquier consulta sobre la época de las revoluciones me la hacen llegar. Adiós.